Feliz y bendecido día. Bienvenidos a su devocional A Solas con Jesús. Bendición de lo alto. En el libro de Hechos, en el capítulo 5, habla acerca de dos personas, Ananías y Zafira, unos esposos de los cuales habían llegado a un acuerdo con la iglesia, con la congregación, porque los creyentes compartían sus bienes, vendían sus casas, vendían sus propiedades y con el dinero ayudaban a la congregación, a las personas más necesitadas, a todas las necesidades que habían dentro del templo, dentro de sus congregaciones, dentro de los hermanos en Cristo Jesús. Pero Ananías y Zafira vendieron una propiedad y Ananías y su esposa fueron cómplices porque se quedaron con una parte del dinero. Pero cuando se presenta donde Pedro le reclama y le dice en el versículo 3 del capítulo 5 de Hechos: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Y él mismo le dice: ¿acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y dice que después de haber escuchado estas palabras, Ananías cayó muerto. Y un temor se apoderó de todos los que estaban en ese lugar. El cuerpo lo enterraron. Y después viene la esposa. Y después la esposa le preguntó: ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Y ella dijo: sí, por ese precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro: mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. Y en ese mismo instante también la esposa cayó muerta y la enterraron en el mismo lugar. Todo por mentir, todo porque cogieron el dinero y tomaron la mitad cuando ya habían vendido y no quisieron entregar todo cuando ellos mismos habían colocado de acuerdo en que venderían la propiedad y entregarían todo el dinero. Ahora, si vamos y preguntamos, o yo les pregunto en esta mañana, ¿por qué piensan o qué es lo que se les viene por la mente el por qué Dios mató a estas personas? ¿Por tomarse el dinero o por mentir? Algunas personas predican mal esta palabra y dicen que ya vieron que es bueno que lleven todo el dinero al templo, que todo lo que se le prometa al Señor se haga. Sí, todo lo que se le prometa al Señor debe de uno cumplirlo. Pero hay algo más importante. Aquí no se están tanto refiriendo, o el punto no es que se refieran al dinero, sino que el punto va más allá, es a la mentira. Mintieron al Espíritu de Dios. Cuando tú le haces una promesa a un hermano, cuando tú le haces una promesa a un hermano, a tu pastor o a un líder de tu congregación, cuando tú le haces una promesa al Señor, cúmplela. Porque cuando tú mientes, no le estás mintiendo solamente a una persona, sino que le estás mintiendo al Espíritu Santo de Dios. Y eso fue lo que pasó. Ahora, ¿por qué mueren? Mueren para que Dios nos diera un ejemplo de por qué, cuáles son las consecuencias de mentir. Y aquí dice en el versículo 11 de ese mismo capítulo 5, dice: y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Gran temor tuvieron todas las personas, y ese es el temor a mentir. Dice Proverbios 19:9 que el testigo falso no quedará sin castigo y el mentiroso será destruido. Todo el que miente en algún momento va a ser destruido. Muchas personas mienten, y más siendo cristianos, diciendo: soy de Cristo, amo al Señor, pero se la pasan mintiendo. Le dicen a una persona algo, le dicen a otra, pero siempre es mentira. Y cuando tú mientes a un hijo de Dios, no le estás mintiendo a una persona, le estás mintiendo al Espíritu Santo. Por eso
Dios lo que hizo fue darle un ejemplo a la iglesia de temor, de cuáles son las consecuencias de la mentira. Ser destruido, dice Proverbios, la mentira destruye. El testigo falso dice que no quedará sin castigo. Cuando una persona llega y testifica sobre otra persona diciendo falsedades, no quedará impune, será castigado. La persona mentirosa en algún momento recibirá destrucción. Una persona mentirosa nunca va a ser triunfadora, nunca va a llegar lejos, porque siempre le está mintiendo al Señor. Y mucho más, cuando tú dices llamarte cristiano, cuando tú dices que amas al Señor, que crees en Cristo, tienes que tener más temor a mentir, porque Dios aborrece la mentira. Y en esta palabra, Ananías y Zafira mintieron. Se engañaron no solamente a Pedro y a los discípulos y a los hermanos en Cristo, sino al Espíritu de Dios. No solamente por quedarse con un dinero. El dinero era de ellos, la propiedad era de ellos, y ellos mismos fueron los que se ofrecieron a darlo. En ningún momento nadie los obligó. Ellos mismos dijeron que darían todo el dinero. Después se arrepintieron, se quedaron con la mitad. Cuando quisieron entregarlo, Pedro ya sabía, porque el Espíritu Santo que él tenía ya había discernido, ya se había dado cuenta que estaban mintiendo. Fueron destruidos, así como dice Proverbios 19:9. Por eso, mis queridos amigos y hermanos que están escuchando esta palabra el día de hoy, aléjate de la mentira. Un hombre y una mujer de Dios no deben estar mintiendo, ni para salir del paso, ni para salir de un problema, ni para quedar bien con nadie. Siempre habla con la verdad, siempre di la verdad, siempre enfréntate a la verdad y Dios te va a respaldar, porque Dios hoy te dice que debes tener temor a mentir, porque Proverbios dice que el mentiroso es destruido. Por eso, Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque tú eres bueno con todos nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, a ti sea la gloria, la honra y la adoración siempre. Padre, ayúdanos para no mentir. Ayúdanos para siempre tener la verdad, no importando la circunstancia que sea. Siempre hablar con la verdad y tener ese temor dentro de nosotros de estar mintiéndote a ti, al Dios de Israel, de estar mintiéndote al Espíritu Santo de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, se despide usted su hermano Jairo Consuegra, pastor de la Iglesia Dios de la Profecía. Saludos para todos y ya sabes, siempre debes tener temor a mentir. Bye bye.